Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial donde estamos trabajando a nuestro Harry Potter, nuestro más famosísimo y conocido Harry Potter. En este tutorial parte 2 vamos a continuar con el cabello, el gabán o su chaqueta y otros detallitos adicionales. Y quiero mostrarte lo que ya llevamos avanzado. Este es el cuerpecito que ya realizamos en la parte 1, que si no lo has visto te sale por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video. Le picas al nombre del video y despliega un cajoncito de información y ahí te he dejado el enlace para que le piques y vayas a realizar toda esta parte 1 primero que todo. Vamos a realizar, mira, ya tenemos acá todo, pero antes de continuar quiero mostrarte cómo he cosido las orejas y otros detallitos. La nariz la he colocado justo en la ronda donde terminan mis ojos, listo, en el centro. He pasado unas cuantas hebras con el mismo hilo con que cerré la abertura de la cabeza. Las orejitas las he colocado desde donde está el ojo, 6 puntos hacia atrás. Cuenta 6 puntos hacia atrás y en la misma línea o en la misma ronda donde comienza nuestro ojo, ahí comencé a colocar la orejita. Le he realizado a los ojos, como ustedes saben, siempre le bordamos o le adicionamos a los ojitos de seguridad unas hebras para darle expresión en sus pestañas y cejas, y por ahora he adelantado con el hilo blanco una línea en la parte externa del ojo, de arriba hacia abajo, en ambos ojos. Todo esto lo vas a realizar cuando ya tengas las gafitas. Estas que yo tengo y que les mostraba al inicio del video en la parte 1 son unas que consigo ya realizadas, ya se compran así como están. No tengo que hacer absolutamente nada, me las venden así con esta pastica y con este bordo dorado en cinta. Y no tengo que hacer nada, son muy económicas. Ya les digo el diámetro y otra forma de realizarlas. Estas que yo tengo son de 3 centímetros de diámetro, ¿listo? De 3 centímetros el ancho, pues el diámetro de nuestra gafita del círculo para el ojito. Tú puedes hacerlas, si no las consigues, con un alambre dulce. Yo tengo aquí uno de ejemplo. Un alambre dulce quiere decir un alambre que puedas moldear, que sea flexible, y con la ayuda de una tapa de gaseosa o un círculo que tenga el tamaño que necesitamos. En este caso depende mucho del tamaño del ojo que hayas colocado a nuestro Harry Potter. En este caso lo que yo quiero es que abarque unas 2 rondas por encima del ojo el círculo de la gafa. El tamaño que tú veas necesario, que no abarque más allá de la nariz, sino justo donde comienza la nariz. Ese círculo, por ejemplo, esta tapa me serviría y con ella me voy a ayudar para hacer el círculo justo de nuestra gafita. Y voy marcando la curva, hago la parte de la división y vuelvo y marco la curva de la gafita. Mira. Nos quedarían las gafitas. Puedes ayudarte así, también aquí en YouTube he visto muchos videos al respecto con los que te puedes ayudar. Lo ideal es que tengas las gafitas y puedas con las gafitas ubicar las orejas y la nariz. En mi caso coloqué las gafitas en las patitas en la misma dirección donde están los ojitos y mira, el centro de la gafita justo se posa sobre su nariz. Y aquí me queda un espacio para poder colocar una tira o 2 de cabello cuando la realicemos, para que haya cabello sobre o delante de sus orejas. Vamos a iniciar ya a tejer lo que es el cabello. Para dar inicio con el cabello vamos a utilizar el hilo café oscuro que hayas conseguido o negro si lo escogiste negro. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y también yo voy a cerrar nuestra ronda número 1. Vamos a pasar a la ronda número 2.
En la ronda 2 vamos a realizar 6 aumentos. Tenemos 6 puntos, o sea que vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Cuando lo termines, te deben de quedar 12 puntos en total. En la fila número 3 vamos a realizar el patrón de aumento y seguido un punto solo. Este es el patrón de esta ronda. Aumento, lo repetimos hasta finalizar. Y un punto. Acá te deben de quedar 18 puntos en total con este patrón que estamos haciendo. Aumento y un punto. Ahora en la ronda número 4 vamos a realizar el patrón de aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos eso hasta finalizar, aumento y 2 puntos. Cuando termines tendrás 24 puntos. Aumento y 2 puntos. La siguiente ronda sería la ronda número 5 y en esta ronda 5 realizaremos el patrón de aumento y 3 puntos. Pero esa ronda 5 la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos. Al terminar esa ronda te quedan 30 puntos y comenzaremos a realizar las tiras de cabello de nuestro Harry Potter. En esta ocasión, primero vamos a comenzar realizando 12 cadenas al aire. Vamos a trabajar las tiras en punto media vareta, todas las tiras. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto media vareta o punto bajo alto. No vamos a hacer aumentos, simplemente vamos a realizar los mismos puntos que tenemos de cadenas. Serían 11 puntos hasta llegar a la base del cabello. Esta tira de 12 cadenas es la que va a ir al lado o enfrente de la orejita. En cada extremo estamos realizando la primera. Cuando llegues a la base, vamos a saltarnos un punto en la base y en el siguiente hacemos punto deslizado. Así vamos a hacer en toda la ronda, saltándonos un punto en la base y en el siguiente hacemos punto deslizado. Ahora vamos a hacer, esta tirita va frente a la orejita. Ahora vamos a hacer las de la frente. Las de la frente vamos a trabajarlas con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos lo mismo. Desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo punto media vareta. Estas que van en la frente de 7 cadenas vamos a realizar 5 tiras. Vamos a hacer 5 tiras. Ya hice la primera, ya hicimos la primera, me faltarían 4. Cuando termines esas 5 tiras, vuelves y repites una de 12 cadenas como esta, para la otra orejita. Aquí ya tengo terminadas estas tiras y vamos a realizar las que van de parte atrás de la cabeza. Esas las vamos a realizar de 16 cadenas cada una. Y nos van a salir en este espacio aproximadamente 7 o 8 tiras. 8 tiras de cabello de 16 cadenas cada una. Ahora vamos a comenzar las tiras de cabello tomando la hebra delantera que nos ha quedado en la ronda 5 de la base. En estas hebras vamos a trabajar las otras tiras. Terminé aquí en medio de la tira en frente de la orejita y la tira detrás del cabello. Aquí voy a traspasar y voy a irme hacia la parte de arriba con punto deslizado hasta llegar a esa ronda donde tenemos las hebras delanteras. Y giramos.
Empezaremos a trabajar primero las tiras que están en la frente. Aquí vamos a trabajar 7 tiras de 7 cadenas. Pero cuando lleguemos a la base, la única diferencia es que vamos a hacer una tira saltándonos un punto en la base y la otra sin saltarnos. Vamos a intercalar una sí, una no, una sí, una no. Así vamos a hacer las 7 tiras de la parte delantera. Una tira saltándonos un punto en la base, la siguiente sin saltarnos y así hasta completar 7 tiras de 7 cadenas. Luego que tengas las 7 tiras, vas a hacer lo mismo en base, saltándonos una sí y una no, pero ya con 16 cadenas para que esas queden en la parte de atrás, que son las de la espalda, las de la nuca, que son mucho más larguitas. Entonces vamos a trabajar después de las 7 tiras de 7 cadenas, trabajaremos de 16 cadenas hasta terminar la ronda. Recuerda que toda esta ronda va a ser en base saltándonos un punto y en la siguiente tira sin saltarnos. Así te va a quedar el cabello ya cuando lo tengas terminado. En total me salieron en la ronda 2 9 tiras de cabello de 16 cadenas. ¿Listo? Más las 7 de adelante. Vamos ahora a ubicarlos sobre la cabeza con alfileres, como les he enseñado en otros tutoriales. Los ubicamos cada tirita bien ordenadita con alfileres, abriendo el espacio a un costado en la frente para hacer la marca, la cicatriz de Harry, y ya les muestro cómo lo van a hacer. Para coser el cabello necesitamos sujetarlo primero con alfileres. Te voy a mostrar cómo lo hice yo, pero tú puedes darle el peinado que desees. En mi caso coloqué alfileres, miren, a todas estas tiras que vamos a coser, porque cada punto donde está el alfiler vamos a pasar la aguja para sujetar esa tira de cabello. La parte de adelante colocamos la larguita que hicimos acá de 12 cadenas delante de la orejita, en este lado también, y todas las de 7 cadenas las vamos a acomodar dando apertura aquí donde vamos a hacer la cicatriz. ¿Listo? Le dejamos este espacio. En este lado he sujetado 3 tiras y de este lado todas las demás. Algunas unas más largas que otras y las otras las he sujetado dándole volumen. Miren, esta la sujeté aquí en la parte de arriba para darle volumen al cabello. Esta por la mitad, le vamos a hacer la puntada a la mitad de la tira, no en la punta. Ahí donde está el alfiler para que tenga movimiento. ¿Listo? Esta también, miren, la he sujetado por acá arriba, dándole movimiento y volumen al cabello. Algunas tiras las vamos a sujetar del extremo de la punta, otras de la mitad, como esta que te indiqué por aquí, de la mitad, para que le dé volumen. Y él no está siempre muy bien peinado, él siempre está a veces con el cabello con volumen, con apertura, entonces vamos a hacerlo así. Es sujetado con alfileres y con la hebra larga que debemos dejar cuando cortes y termines de trabajar. Vamos a hacer todas estas costuras y vamos a hacer las cejas, que vamos a hacer también unas 2 rondas encima del ojo, una, 2, y en la tercera hacemos una cejita diagonal, le hacemos una pestañita, una lineecita encima del ojo, es muy básico. Y dejando esto ya listo, podremos empezar con el gabán. Para la chaqueta o el gabán vamos a utilizar el hilo negro y vamos a realizar en total 37 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a realizar punto bajo, 36 puntos bajos. Hasta que lleguemos al final de nuestra cadena. Vamos a trabajar la chaqueta en filas, subiendo con una cadena y girando el trabajo. Cuando termines acá esta primera fila, subimos con una cadena, giramos y a partir de ahí vamos a trabajar toda la chaqueta en punto media vareta o punto bajo alto. En la segunda fila vamos a volver a trabajar los mismos 36 puntos. Esa sería nuestra fila 2, pero ya en media vareta. Al iniciar la fila número 3 vas a comenzar tejiendo 6 puntos.
Recuerda que de aquí en adelante el resto de la chaqueta la vamos a tejer toda en punto media vareta. Teniendo ya los 6 puntos, vamos a hacer 6 cadenas al aire. Y en la base vamos a saltarnos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el punto número 7 continuamos el tejido. Ya aquí estaríamos realizando la primera abertura de la primera manga. Aquí vamos a realizar en total 12 puntos. Ya hice el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repetimos 6 cadenas al aire y saltamos 6 puntos. En el punto 7 continuamos tejiendo. Ya quedó nuestra segunda manga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así terminamos la fila número 3. Así tenemos las aberturas de las mangas y también tendremos los mismos 36 puntos. Vamos a tejer subiendo con una cadena cada fila los mismos 36 puntos que ya tenemos. Recuerda que lo trabajaremos en punto media vareta. Ya les indico desde la fila 4 hasta qué fila lo vamos a trabajar. La idea es que llegue a alcanzar casi que el borde de nuestro pantalón. Vas a trabajar en total desde la fila número 4 hasta la fila número 21. Hice en total 17 filas. La número 21 la trabajarás en punto bajo. Este largo va de acuerdo a tu amigurumi, a tu Harry Potter. Este largo me llegó hasta la suela de los zapatos de Harry. Debes ir midiendo si tienes que quitar rondas, una o dos o adicionar. Recuerda que el largo y el tamaño de nuestros tejidos depende mucho de la tensión al tejer, del gruesor del hilo, entonces ve midiéndoselo. En total aquí terminé en la fila 21, la última como te digo la hice con punto bajo, el resto en media vareta. En total 17 filas y más la última que hice de punto bajo serían 18 desde la fila 4 que estábamos trabajando. Vamos a trabajar ahora las mangas. Yo ya hice acá una y voy a hacer la otra junto contigo. Recuerda que debes realizar las dos. Vamos a enhebrar justo en la axila, en la parte baja, aquí justo debajo de la axila, en una esquina o en un lateral. Vamos a enhebrar allí y vamos a trabajar las mangas también en media vareta. Vamos a trabajar toda la parte de abajo de las cadenas. Voy a ir escondiendo la hebra. En total quiero que realices por todo este círculo 17 puntos. 3. Y así vamos a ir tejiendo todo alrededor. 4. Das la vuelta, luego trabajas por los puntos de arriba de la sisa y haces uno en el lateral para que completemos 17 puntos. Cuando tengas todos estos 17 puntos sería nuestra ronda número 1 de las mangas. Vamos a trabajar la ronda 1, 2 y 3. 3 rondas de 17 puntos. Luego en la ronda número 4 vamos a hacer un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Este patrón lo vamos a repetir 3 veces en esta ronda y terminamos realizando 2 puntos.
En esta ronda 4 nos deben de quedar 20 puntos en total. Vamos a trabajar desde la ronda 5 hasta la 8. Esos 20 puntos, son 4 rondas. Y para finalizar en la ronda 9 vamos a trabajar una rondita de punto bajo de esos mismos 20 puntos. Y así te va a quedar la manga, un poco más ancha al final, para que nos dé esa amplitud como lo tiene Harry. La última, recuerda que es en punto bajo. Así te va a quedar ya la chaqueta con las dos mangas realizadas. Esta parte la vamos a abrir, le vamos a hacer con las manos la forma para que nos quede abierta. Y esconderemos con la aguja lanera las hebras sobrantes. Ya para terminar la chaqueta vamos a darle un acabado al cuello, cerrándolo un poco con disminuciones. Así que vamos a abrirla, vamos a dejar los 6 primeros puntos o las 6 primeras cadenas que realizamos al inicio. Y en la número 6 vamos a enhebrar, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esta número 6... vamos a enhebrar, vamos a colocar la aguja y vamos a hacer una cadena. En el siguiente punto, no en el que acabamos de enhebrar, sino en el siguiente, vamos a comenzar un patrón de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y luego hacemos una disminución. Y este patrón lo vamos a repetir 6 repeticiones por 6 ocasiones. Acá se nos va a dificultar un poco porque solamente está una hebra de las cadenas, pero vamos a, con mucha paciencia, realizar la disminución. 2 puntos y una disminución por 6 repeticiones, y cuando lleguemos acá nos van a quedar en este extremo también los mismos 6 puntos que dejamos al inicio. Vamos a hacer punto deslizado y ahí acabaríamos. En total vas a tener en esta pequeña fila 18 puntos. 2 y hacemos la disminución. Así nos queda ya con la fila de disminuciones. En el siguiente punto hice un punto deslizado cuando terminé este patrón y dejé una hebrita para ahorita esconder con la aguja lanera. Vamos a colocarlo en nuestro Harry. Nos hace falta ahora nuestra bufanda, una bufanda larguita que va sobre este gabán o este chaleco. Vamos a trabajar ahora la bufanda. Vamos a hacerla con el hilo rojo o vino tinto que trabajamos en la camisa y con el amarillo igualmente que utilizamos allí. Realizaremos 7 cadenas al aire y he cambiado la numeración de mi aguja. Ahora estoy utilizando una número 3, un poco más pequeña para que la bufanda me quede un poco más ajustada a la puntada. Si no tienes una aguja numeración menor, puedes ajustar el tejido mientras tejes. En la fila, en la cadena número 2, en la segunda cadena, vamos a realizar 6 medias varetas a partir de allí. Una, vamos a trabajar la mayoría de la bufanda en media vareta. 3, voy a doblar este hilo para esconderlo de una vez. 4, 5 y la última 6. Vamos a hacer 2 filas más. El patrón que vamos a hacer va a ser 3 filas de estas medias varetas y luego introducimos el amarillo. Subimos con una cadena y giramos la labor. Vamos a hacer la segunda fila. Son 3 filas. Cuando termine la fila 3 vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo amarillo. Vamos a realizar en la fila 4 una fila de punto bajo con el hilo amarillo y vamos a ir llevando escondidas la hebra roja y la hebra amarilla que acabamos de introducir. En el último punto volvemos a cambiar de hilo por el rojo, cerramos con el hilo rojo.
giramos y en la fila siguiente trabajaremos llevando también la hebra amarilla escondida en media vareta. Por toda la bufanda solo vamos a trabajar en punto bajo las filas que son amarillas. Del resto en rojo trabajaremos media vareta. Aquí nuevamente cambiamos al amarillo y volvemos a realizar una fila de punto bajo. Este es el patrón que vamos a repetir de colores y de puntos por toda la bufanda. Vamos a repetir el patrón que va a ser 3 filas de media vareta de rojo, luego una fila amarilla de punto bajo, una fila roja de media vareta y una fila amarilla de punto bajo. Lo vamos a ir repitiendo este patrón hasta tener el largo deseado. Ya les digo hasta qué ronda o fila. Vas a trabajar en total 57 filas, terminando también con 3 filas rojas como iniciamos. Vamos a esconder con la aguja lanera esta hebrita y ya nos ha quedado nuestra bufanda. Vamos ahora a terminar todos los detalles, esconder hebras y coser las partes que nos faltan, y ya te indico y te muestro ya para terminar cómo queda nuestro Harry Potter. Ya para terminar nuestro Harry Potter, quiero darte unas indicaciones. He realizado las cejitas, como te indiqué, 2 ronditas por encima del ojo. En la tercera ronda, abarcando 3 puntos, de arriba hacia abajo he pasado 2 veces la hebra. En los ojitos, simplemente desde la parte interna del ojo diagonal hacia la parte externa hacemos una línea de color café. Y así hemos terminado el bordado del rostro. En cuanto a su cicatriz, abarcando 3 rondas hice el zigzag característico de su cicatriz con un hilo, una hebra color un rojito o un naranja que tengas, o si lo deseas hacer negro también lo puedes hacer. El rostro lo he dejado sin boquita, pero eso es opcional. Tú le puedes colocar la boquita como normalmente siempre la hacemos en mis amigurumis, diagonal o curvita, como lo desees. Aproximadamente la boquita vendría a ser unas 3 rondas debajo de la nariz, ¿vale? Y así ha quedado todo el cuerpo base de nuestro Harry Potter. Por aquí atrás tengo una varita que le he creado. Me preguntarás, Angélica, ¿cómo la hiciste? Simplemente es un palito de pincho o de brocheta. Es de madera, mira, de estos palitos, de brocheta o de pincho. Lo que he hecho primero con la hebra café del cabello, he enhebrado y he hecho primero subiendo, rodeando nuestro palito hasta la mitad, y luego me he devuelto en zigzag hasta abajo. Con pegamento he pegado los extremos al palito y luego con vinilo o témpera café he pintado todo nuestro palito, incluyendo las hebras de hilo. Y así ha quedado esta pequeña varita. Si lo quieres hacer negro o quieres hacerla de otra manera, de otro material, también es de acuerdo a tu creatividad que la puedes realizar. En cuanto al traje, aquí tenemos el traje ya terminada la bufanda, escondí hebras, nos ha quedado así. Su chaqueta o su gabán también ya lo habíamos terminado, ya te lo había mostrado. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas disfrutado tejer este Harry Potter junto conmigo, un patrón que he diseñado con muchísimo amor y muchísimo cariño para mis suscriptoras, para todos los que son fans de Harry Potter. Vamos a cambiarlo para despedirnos. Suscríbete si no te has suscrito. Recuerda también que en la descripción del video encuentras el link para que vayas y descargues el patrón en archivo y lo puedas guardar en PDF en tu correo electrónico, solamente por un precio cómodo para que puedas apoyar mi trabajo. También comparte este video con más personitas para que llegue a muchas personas este tutorial.
Por aquí dejémosle la varita. También la puedes coser a su mano, pero entonces no podríamos quitar y poner su gabán. Pero pues la puedes coser o la puedes pegar a su manita. Espero que lo disfrutes. Etiquétame cuando subas la fotico de tu Harry Potter terminado a las redes sociales. Mis redes sociales están aquí en la descripción del video. Al final están todas mis redes para que me sigas, me apoyes mi trabajo. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.